Buenos días, mis hermanos. Sean bienvenidos a un devocional más de la Iglesia Bíblica Mad. Es un gusto para nosotros el saludarles, el desearles un excelente y bendecido martes. Y qué mejor que empezar este martes que estudiando y profundizando en la palabra de Dios. Día con día tenemos una oportunidad nueva, una misericordia, la cual ha sido renovada. Pero tenemos que comprender que esta misericordia tiene un objetivo. Seguir buscando a Dios día con día, seguir buscando hacer su voluntad, conocer su voluntad, y esta solamente la vamos a descubrir a través de la palabra y darle la honra y la gloria a Él. Entonces, si hoy Dios ha permitido, ya tengo con bien que tengamos un día más de vida, es para que busquemos su voluntad a través de su palabra y seamos siervos efectivos para su honra y su gloria. El día de hoy vamos a estar estudiando la porción de Lucas 18, versículos 1 al 8, y va a llevar por título El camino entre la oración ofrecida y la contestada, es decir, la persistencia en la oración, la persistencia que tenemos que tener como cristianos. Hace algún tiempo estábamos en un estudio de educar en el hogar y mencionaban algo en un texto que leíamos de un hermano del siglo XVIII que decía que si todo lo que nosotros hacemos se equipara con las gentes más buenas del mundo, estaríamos a la par que los que no son creyentes y hacen obras y hacen actos de caridad y demás. Lo que nos diferencia entre cristianos y no cristianos es la oración. Es la única diferencia en la tierra que hay, que nosotros oramos y ellos no. Entonces, de ahí la importancia de la persistencia en la oración también, porque es lo único que nos diferencia del mundo, pero también nos lleva a recibir la respuesta de Dios a su debido tiempo. Oremos para que sea Dios hablando a través de esta porción y que Él nos ayude a comprenderla. Bendito Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú has tenido con bien el renovar tus misericordias para con nosotros, porque nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad, bendito Señor. Y te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes a comprender aquello que está en las Escrituras, pero sobre todo que lo apliquemos. Sabemos que a veces nos cuesta trabajo creer en medio de las situaciones difíciles, pero sabemos que también tú levantas nuestras oraciones, permites que lleguen a ti y estás presto para atender a estas, para escucharnos. Si hay alguna oración de alguna hermana en esta mañana que sea levantada delante de ti, Señor, escúchala de favor, atiéndela. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, también vamos a hacer una aclaración respecto a esta porción. No se trata de la oración como una forma para poder torcer la voluntad de Dios o pedirle que se haga nuestra voluntad. Digan por ahí, no se trata de orar para hacer de brazo de puerco a Dios, sino de orar para poder descubrir en medio de toda la situación cuál es la voluntad de Dios y verla cumplida en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver algo en el versículo 1. Estamos viendo, vamos a dividirlo en dos. Versículo 1 y del 2 al 8. En el versículo 1 vemos esta porción que dice, referente a la necesidad de orar siempre. ¿Por qué? Cuando nosotros estábamos en el huerto de Edén, me refiero a Adán y Eva, pero en ellos toda la creación, toda la humanidad, tenían un diálogo con Dios, estaban delante de la presencia de Dios sin temor, caminaban con Dios, pero tras la caída nuestra relación con Dios ya no es la misma.
Ahí es donde surge una necesidad de orar, de buscar comunicarnos con Dios en esos momentos en los que estamos apartados, porque la humanidad jamás vuelve a tener a esa cercanía con Dios y no la vamos a tener hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Sí, ya tenemos un medio de comunicación y un intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo, pero esa comunicación directa que tuvimos al principio, no la tenemos. Por eso es la importancia de orar, para tener esa comunión y esa comunicación con Dios, para agradecerle sus bondades, pero también para pedir muchas veces guía en nuestras vidas. Jesús nos llama a vivir en un espíritu de oración. Y esto también lo podemos ver en que lo hace el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17. ¿Por qué? Cuando menciona orando sin cesar, cuando nos llaman a este espíritu de oración, a estar orando sin cesar, no es que seamos llamados a orar 16 horas de nuestro día y otras 8 descansar, dormir y comer. No, sino que somos llamados a estar dispuestos a orar en todo momento en el que sea requerido, en medio de una situación de aflicción, en medio de un desastre, en medio de una necesidad, sea para nosotros o para alguien más, tenemos que estar prestos para orar. Les voy a compartir algo bien interesante. En el trabajo, eh, trabajo en una escuela y tiene valores cristianos la escuela. Cuando invitan a oración, somos pocos los cristianos, tal vez 4 o 5, y el resto son católicos o creyentes, pero siempre que se invita a orar, digo, honra y gloria a Dios, pero también gracias por esos hermanos, porque siempre hay un cristiano dispuesto a orar en medio de las situaciones y en medio de una escuela y en medio de una comunidad que no lo es. Y muchas veces se ora por las necesidades de los demás, no por las propias. Ese es un espíritu de oración, el estar orando sin cesar, ya sea por nuestras necesidades, pero también por las de los demás. A veces cuando nosotros creemos, pues es que tiene un espíritu de oración, pues sí, tenemos que tener cuidado con algo, porque se puede tener, pero se puede desmayar igual de fácil que Adán y Eva se perdieron en esa comunicación con Dios. ¿Por qué? Pues, ¿cuáles son las causas principales de que desmayamos en la oración? La primera, pues simplemente porque es un trabajo duro al que siempre nos acercamos con ligereza. ¿A qué me refiero? ¿Qué podemos pensar por ligereza? Porque muchas veces oramos en las adversidades más, no en las gratitudes. Es decir, oramos cuando estamos necesitados y podemos aventarnos un mes de aflicción y un mes de orar. Pero una vez que pasamos la aflicción, oramos 2 días por gratitud, pero ya no lo mantenemos. Se tiene que generar en cada uno de nosotros un hábito de orar para que llegue la aflicción y esa oración esté presente. Pase la aflicción y esa oración siga continua. Lleguen los tiempos de bonanza y esa oración sea grata a Dios. En Colosenses 4:12 el apóstol Pablo está alabando a Epafras, es decir, le está reconociendo, le está felicitando. ¿Por qué? Porque siempre rogaba encarnecidamente. Pablo sabía que la oración requería entonces una labor ferviente, encarnecidamente, con su cuerpo. Muchas veces lo que nos lleva a dejar de orar o a no orar es nuestra carne. Y no hablamos de pecado, hablamos de cansancio físico, hablamos de estrés laboral, hablamos de situaciones familiares, hablamos de simplemente elecciones personales en nuestra vida, en nuestra carne, que decimos,
hoy la suspendo, o hoy no pasa nada, o la hago más al rato, y ese más al rato no llega. Por eso es que Pablo le está reconociendo, le está felicitando, porque está diciendo que a pesar de tu carne, de tus luchas, te mantienes en la oración. Lo haces no solamente en el espíritu, sino que te esfuerzas en lo corpóreo. También podemos ver que otras de las situaciones por las cuales la oración llega a desmayar en muchas veces es porque Satanás simplemente odia la oración, porque va a buscar de todas formas posibles el distraernos y el priorizar otras actividades, que era lo que veíamos. Mientras Pablo reconoce a Epafras por cómo se mantiene en la oración, hay muchos de nosotros que a veces claudicamos debido a esto, porque empieza, sí, es que hay que orar, sí, pero tienes que ir a tu trabajo y ya vas tarde. Es que hay que orar, sí, pero ¿ya viste la hora que es? Hay que orar, es que estoy cansado, hay que orar, pero es que hoy juega México y ya me voy. Hay que orar y siempre va a haber excusas o situaciones que el mundo, que el enemigo nos está lanzando para que pospongamos la oración y poco a poco la vamos aletargando, la vamos realentando. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Una tercera opción, simplemente porque nuestra naturaleza caída no está el orar. Orar es un hábito, es un acto de devoción y no fuimos creados con ese acto de devoción en nosotros. Por ende, es que cuando nosotros nos descuidamos, nuestra carnalidad nos empieza a jugar chueco, empieza a llevarnos por un rumbo en el cual no debiéramos. ¿Cuál es este rumbo? Apartarnos de la oración. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras más oramos, también a veces se hacen más notorios nuestros errores. Mientras más oramos, mientras más leemos de la palabra, más nos damos cuenta de nuestros pecados, más somos llevados al arrepentimiento, a pedir perdón y nos vamos fortaleciendo en lo espiritual. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no nos gusta encarar nuestros pecados y es ahí donde la carne nos juega, donde nuestra pecaminosidad nos juega y preferimos no orar para que esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos no salgan a la luz. Pero ¿qué creen? Mientras menos oramos, menos cuenta nos damos de esa espiral descendente en la que estamos, que se llama pecado. ¿Qué pasa cuando llegamos al fondo del hoyo sin haber orado? Pues siempre que estamos en el fondo del hoyo, recurrimos a la oración. Pero ¿cómo es que llegamos a eso? Si desde el primer escalón de esa espiral descendente pudimos haber orado y haber detenido todo el proceso, haber dejado que Cristo detuviese ese proceso. Pero muchas veces no lo hacemos porque no lo permitimos, porque no oramos. Por eso es importante la oración, súper, súper importante. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo empieza haciendo mención de la importancia de la oración. Ahora, del versículo 2 al 8, vemos esta analogía en la cual vemos un juez que no quería hacerle justicia a una viuda, pero por causa del cansancio, del agobio que esta mujer representaba para este juez, decide darle justicia, decide cumplirle su petición antes de que llegue a ser demasiado extenuante la presencia de esta mujer delante de él, antes de que llegue a consumir sus energías a tal grado que le desespere. Entonces, aquí
tenemos que ver algunos aspectos de mis hermanos. Este hombre, este juez, que se piensa que no es un juez judío, sino un juez tal vez de los romanos. ¿Por qué? Porque siempre que había una situación como lo que se menciona en este pasaje, era llevado ante los ancianos, no ante un juez. Entonces, por eso podemos pensar que no se trataba de un hombre judío, sino de un juez romano, opuesto por los romanos, y que obviamente no le quería hacer justicia a esta mujer por lo que él quisiera. Tal vez no le convenía, tal vez no le agradaba a la mujer, o simplemente era, otra judía más, no quiero darle respuesta. Lo que sí sabemos es que esta mujer era molesta para él, molesta a él. Por eso es que decidió responder. Al principio no se negó, no quería, pero fue tanta la insistencia que decidió escucharla. Y aquí, mis hermanos, como les decía, esta porción del texto no trata ni nos aborda como, bueno, es que Dios no ha respuesto a mi oración, pero si yo me mantengo orando duro y dale, voy a hacerle manita de puerco y voy a hacer que escuche mi oración y voy a hacer que se haga mi voluntad. No, esta porción es una comparación, porque si el juez terminó escuchando la petición de la mujer y era un juez malo porque no temía ni al hombre ni a Dios, ¿cuánto más no nos va a escuchar desde la primera oración un Dios bueno, un Dios 3 veces santo, un Dios que amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Sería una contradicción total decir, Dios dio a su Hijo, lo envió al mundo, pero no escucha nuestras oraciones, cuando lo envió precisamente para que a través de su sacrificio nuestras oraciones puedan subir directamente al Padre. Entonces, como les decía, no trata esta situación, esta porción de cómo conseguir que nuestra oración sea respuesta, sino de llevarnos a tener la certeza, la confianza de que Dios escucha nuestras oraciones en todo tiempo. Si el juez malo lo hizo, ¿cuánto más no un Dios de amor, un Dios benevolente? Si un hombre malo entonces pudo escuchar a esta viuda, ¿cuánto no nos va a escuchar Dios, como les menciono, desde la primera? Ahora, como el título lo dice, el largo camino entre la oración ofrecida y la contestada. No porque presentemos una oración en marzo, esta va a ser respuesta en abril o a finales de marzo. No, hay veces que cuando nosotros oramos, recibimos un sí por respuesta, un no por respuesta o un no es el momento todavía. Las dos más fáciles, entre comillas, son el sí y el no. El sí nos lleva a gratitud inmediatamente y el no a veces nos lleva a bueno, a confiar. Tú sabes por qué, Señor. Pero el silencio de Dios, cuando nos dice, espera, no es el momento, todavía no estás listo, es el que a veces puede ser el más difícil. ¿Por qué? Porque pensemos en esta viuda, se le decía que no, y estaba dura y dale, porque sabía que le habían dicho que no. Y ella estaba exigiendo esa justicia, pero cuando Dios nos dice espera, nos deja en el limbo sin una certeza de si me lo va a dar o no me lo va a dar, no sabemos. Y es ahí donde tenemos también que tener y ejercer ese espíritu de oración, buscando
que Dios nos guíe en todo momento, pero sobre todo buscando tener esa certeza, ese tacto para escuchar lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque a veces puede ser larga esa espera. Yo me acuerdo de una hermana, lo quiero muchísimo a este hermano, bueno, a los dos, a él y a su esposa. Y por mucho tiempo oraron por un bebé. Y pareciera que su oración no era escuchada y él llevaba, viéramos conforme al mundo, llevara las de perder por muchas situaciones en su vida, tanto físicas como, bueno, más que nada físicas, clínicas. Y hace unos años Dios le permitió ser padre y viera la felicidad. Pero este hombre, algo que a mí siempre me tocó mucho en el corazón, y dije, wow, qué fe, qué oración. Todos esos años estuvo orando y Dios no les decía no, porque había fertilidad en ellos. Solamente les decía, espera, no es el momento. Y se mantuvieron años, mis hermanos. Les puedo decir que tal vez arriba de 5 años, duro y dale, orando, orando porque Dios hiciera el milagro, porque se cumpliera la voluntad de Dios, pero también porque Dios escuchara su petición. Y Dios tuvo con buenos ojos esa oración. Y hoy son padres y son unos padres felices de un hermoso niño. La oración en ese tiempo de espera no solamente fue para que ellos esperasen a la voluntad de Dios, sino para que sus corazones fuesen preparados, para que su espíritu fuese fortalecido en medio de la situación. Y es lo que pasa en nuestras vidas cuando no vemos la respuesta de la oración en un largo tiempo. No es que Dios no vaya a responder o no es que se está tardando, es que en medio de esa situación de espera, Dios está obrando en nuestras vidas. Ese espíritu de oración tiene que ser constante. Dios no va a responder rápido si sabe que en cuanto nuestra respuesta sea recibida, lo vamos a dejar. Dios prefiere que ejerzamos esa oración, que adquiramos esa capacidad de orar en continuo y ahora sí, una vez otorgado el favor, sigamos siendo agradecidos de lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros cuando oramos, intercediendo a través del Espíritu Santo para poder presentar nuestras oraciones delante de Él. Recordemos cuando dice, intercede con gemidos indecibles, cosas que nosotros no podemos decir y que solamente a través del Espíritu Santo son articuladas en nuestra boca. Dios intercede por nosotros, a diferencia de este juez injusto que no quería. Entonces, mis hermanos, tengamos esa certeza de que Dios va a responder nuestras oraciones a su debido tiempo, conforme a su voluntad, pero sobre todo buscando generar en nosotros ese crecimiento espiritual, que la oración no se vuelva solamente nuestro recurso para acudir a Dios en medio de esta necesidad, sino nuestra habilidad, nuestra fortaleza, nuestra capacidad de buscar de continuo 365 días del año. La oración no es necesaria entonces para ir concluyendo, no es necesaria para cambiar la voluntad de Dios, ni tampoco es capaz de cambiar la voluntad de Dios, sino para cambiarnos a nosotros, para cambiar nuestra voluntad, para transformar nuestro entendimiento, para ayudarnos a crecer espiritualmente, de forma que una vez que acontezca esto, seamos más conforme a Cristo y seamos más agradecidos y tengamos una fortaleza que ya sea en medio de las tribulaciones o en medio
de los tiempos de bonanzas, de los tiempos de prosperidad. Busquemos a Dios en todo tiempo, teniendo la certeza, como David, que David apenas estaba levantando sus oraciones, sus peticiones, se levantaba en clamor y ya tenía la certeza de que Dios le escuchaba. Tengamos esa certeza siempre, mis hermanos. Dios nos escucha y se agrada de escuchar nuestra oración. Y si no le responde hoy, si no le responde mañana, a su debido tiempo, conforme a su voluntad, Él va a responder. Demos gracias por esto, mis hermanos. Bendito Dios, en esta mañana, en esta hora te damos gracias porque tú nos permites tener este tiempo devocional donde nos permites reflexionar en esta porción donde tú nos haces un llamado a ser perseverantes y constantes en la oración en medio de la situación que estemos. Si estamos en tribulación y no hemos recibido respuesta favorable o positiva conforme a nosotros, ayúdanos a tener esa certeza que porque no la hemos recibido, porque todavía no estamos capacitados conforme a tu voluntad, porque todavía no es el momento, y ayúdanos a tener ese corazón dispuesto a seguir orando, aun cuando tú tal vez te mantienes en silencio o todavía no vemos tu mano milagrosa obrar conforme a las peticiones de nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento hemos agarrado la oración como ese último recurso para obtener algo, sea salud, sea trabajo, sea algo económico. Te pedimos perdón por ello y te pedimos que también tú nos ayudes a que la oración la podamos vivir en nuestras vidas desde lo más sencillo. Agradecer por un día nuevo, por todas las bendiciones que tú nos das, por nuestro trabajo, agradecer porque llegamos conmigo a una casa o a nuestros centros de trabajo o a donde sea que vayamos, Señor, lo que sea que hagamos a lo largo de nuestra jornada. Ayúdanos a ser agradecidos y a orar en todo tiempo. También estar atentos a las necesidades de nuestro prójimo. Si se levanta una necesidad de oración, que estemos prestos para hacerlo, bendito Dios. Que no pongamos ningún tipo de excusa. Somos llamados a ser reconciliadores y parte de ello implica el orar cuando el que no te conoce así lo requiere. Te agradecemos por tu palabra, bendito Dios, porque sabemos que esta nunca viene vacía. Te pedimos que nos ayudes a seguir meditando en esta a lo largo de nuestra jornada y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, tengan un excelente y bendecido martes. Dios les bendiga y les guarde. Recuerden que mañana ya tenemos el devocional a las 8 de la mañana con el pastor Roberto. Y ya a partir de la próxima semana, ya de domingo a viernes, los devocionales ya van a estar unificados, todos en el mismo horario, 8 de la mañana, vía Facebook. Dios les bendiga.